Ahí. Vamos a empezar con el culto de hoy. A todos los hermanitos que se han ido incorporando, los que ya han estado durante la lectura y los que se incorporan ahora para el culto de hoy, sean todos muy bienvenidos. Es una gran bendición poder estar aquí hoy de nuevo, todos juntos para alabar al Señor, para seguir creciendo en su palabra y bueno, y para estar también en hermandad, ¿verdad? Yo siempre alabo al Señor porque estando cada uno en diferentes países completamente diferentes, uno en cada lado del mundo, podemos estar por su gracia y su misericordia aquí todos unidos. Así que, bien, quería compartirles una lectura antes de empezar y dice así, está en el capítulo 14, ánimo, uy, joder, ánimo en el Señor de la Iglesia. Y dice así, ¿quiénes entre el profeso pueblo de Dios se encargarán de esta sagrada obra y trabajarán por las almas que perecen por la falta de conocimiento? El mundo debe ser amonestado. Se me señalaron muchos lugares que necesitan de un esfuerzo consagrado, fiel e incansable. Cristo está abriendo los corazones y las mentes de muchos en nuestras grandes ciudades. Necesitan las verdades de la palabra de Dios. Y si nos acercamos en sagrada comunión con Cristo y tratamos de aproximarnos a esa gente, se harán impresiones para bien. Necesitamos despertarnos y obrar al unísono con Cristo y con nuestros semejantes, las ciudades grandes y pequeñas y los lugares cercanos y lejanos deben ser trabajados y trabajados inteligentemente. Nunca retrocedamos. El Señor hará la correcta impresión sobre los corazones si obramos en armonía con su Espíritu. Amén. Y justo pues de eso estábamos hablando, ¿verdad? Ahora de las ciudades, de cuán corrompidas están y bueno, cuánta falta del Evangelio, pero el Señor nos está dando un mensaje de ánimo para salir a hacer su obra, ¿verdad? Y siempre, siempre en armonía y total comunión con Él. Bueno, queridos, pues sin más, vamos a la primera alabanza. Tenemos hoy un programa grandemente bendecido. Vamos allá y vamos a la primera alabanza.
Bien, queridos, pues pasamos ahora a la sección de la misión. Hoy la hermanita Norca. Hermanita Norca, adelante, cuando tú quieras. Amén, amén. Buenos días. Feliz Santo Sábado. Que el Señor sea Buenos con días. ustedes en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Bueno, pues la hermana Marta me dijo que dijera algo, hablara algo sobre el tema de la misión. Yo tengo un título, no sé si en 5 minuticos me va a dar, pero vamos a hacer lo posible. El título es Escogido para la misión en amar a los olvidados con el método de Jesús. Realmente nosotros todos somos escogidos para una misión. Y cuando el Señor llamó a los 12 en Juan, no, antes del Señor llamar a los 12, en Juan 20:21, Él le había dicho a los discípulos. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús venía con una misión a este mundo. ¿Cuál era la misión? Salvar a la raza caída. Pero esa misión no lo constituía solamente que él vino así por su propia cuenta, como dice mucho, Jesús es Dios y Jesús hace lo que él quiera. No, dice que el Hijo se sujeta al Padre y en todo Jesús estuvo sujeto a su Padre. Entonces ahí fue que él dijo, como me envió mi Padre, así yo os envío a ustedes. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos misioneros del Señor. En Marcos 6, del 7 al 13, también Jesús escogió a los 12 y así él les dijo, y le mandó, después le llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así nosotros, el Señor nos mandó a que fuéramos de dos en dos a llevar la misión. Muchas veces quizás nos encontramos solos, nos encontramos que no tenemos compañía. Por ejemplo, mi esposo y yo somos dos personas y nosotros tenemos las niñas, pero realmente muchas veces queremos salir de un grupo, pero realmente el Señor nos mandó que fuéramos a llevar la misión y que fuéramos de dos en dos. Entonces no hay excusa para nosotros no salir a predicar el evangelio, a decirle a un mundo que perece, que Jesús viene pronto y que estamos en un juicio y que debemos de cada día más andar buscando de cada día de mañana a través de la oración. En Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os dé. Esto os mandó que os améis unos a los otros. El amor está sobre todas las cosas. Para nosotros poder llevar esa misión, nosotros debemos de tener amor. Nosotros debemos estar unánime con la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que nosotros vamos a sembrar un fruto. El Señor, a través de su Espíritu, es quien va a cegar ese fruto, pero nosotros vamos a llevar un fruto. Y ese fruto, para dar fruto en abundancia, tener amor. Tenemos que estar unidos para poder entonces nosotros llevar el fruto y que ese fruto pueda florecer. Entonces, que el Espíritu de Cristo sea quien venga y después recoja el fruto. Entonces, el amor está sobre todo. Muchas veces nosotros vamos a hacer una obra misionera y decimos, pero ¿qué pasó? Porque nadie me llamó, nadie me habló. Lo que pasa es que no hubo amor. Entonces, donde no hay amor, donde no hay comunión, donde no hay unión, no van a haber frutos. La sierva del Señor en servicio cristiano nos dice, un llamado al individuo se asigna una obra particular a cada cristiano. Nosotros cada uno tenemos dones y talentos y cada uno en la misión podemos utilizar estos dones y estos talentos de acuerdo a como el Señor nos haya encomendado. Hay unos que tienen el talento de cantar, pues vayan y canten y en el canto prediquen el evangelio. Hay otros que tenemos el talento de hablar. Yo puedo hablar muchísimo. Entonces, hablemosle a la gente. Lo que hay es que cada uno debe ser discípulo del Señor. Porque solamente muchas veces nos enfocamos en decir, bueno, el pastor fue que el Señor mandó. No, el Señor nos mandó a todos. Todos somos llamados a tener una misión. Dios exige que cada uno sea un obrero misionero de su vida. Y si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado rápidamente. Sería en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Eso está en testimonio para la iglesia, como 6 páginas de 400. Si nosotros, cada uno de nosotros, fuéramos un discípulo misionero, hubiésemos salido a la calle a predicar el evangelio, ya el Señor hace tiempo que ya hubiese cumplido su propósito y su misión. ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros muchas veces nos enfocamos en estar dentro del templo, dentro de la iglesia, y predicando lo que nosotros tenemos, pero no
fuéramos fuera a llevar el evangelio. Es ayudar. Querida, ¿te hemos perdido la voz, hermanita? ¿Te hemos perdido la voz? Te vemos, pero no te oímos. ¿Te va la voz? Ok, vamos a Ahora hacer. sí, ahora te escuchamos bien. Sí. Ya. Ok. Hay una parte, no sé hasta dónde no sé hasta dónde yo seguí, lo que hay es que, hasta dónde me escucharon, lo que hay es que lo que estaba diciendo, que son No, creo que la hemos perdido ahora, la hermanita Norca, quizás no. Ahora vuelve a estar aquí. Hermanita, adelante. lo que iba diciendo era que yo les dije que cada uno sea un obrero misionero en su vida. Y si cada uno de nosotros fuéramos un obrero misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado rápidamente en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Muchas veces nosotros nos enfocamos en que debo de ir al templo y en el templo predicarle a los que están dentro del templo. Pero ya eso no tenemos que predicarle, porque ya ellos conocen. Ya no tienen una obediencia porque no quiere. Realmente ya eh, el Señor realmente, no, a esa persona ya le mandó su mensaje. Ahora, quien debe de agarrar y quien debe de saber, de conocer el mensaje que el Señor nos ha mandado, es lo que están afuera, un pueblo que perece. La sierva del Señor, en el Ministerio de Curación, página 102, nos dice que solamente el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces le decía, seguidme. Entonces nosotros debemos implementar el método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? Llegarle a la gente con amor. La gente tiene muchas necesidades. Nosotros que hemos ido a la calle, nosotros que estamos saliendo a la calle, vemos las necesidades de la gente. Muchas veces la gente, como estábamos hablando en estos días, nosotros queremos regalar una literatura, queremos llevar un libro, pero la gente tiene hambre, la gente en este mundo que están por los panes y los peces. Entonces, ¿cuál es el método de Cristo? El método de Cristo era suplir las necesidades. Primero el Señor agarraba, le curaba, le sanaba el corazón. Y después le agarraba, le proveía. Eso después le decía, ven y sigue. Entonces, esa es una misión que nosotros debemos de hacer cada uno, como un misionero que el Señor nos ha mandado. Suplir las necesidades, ir a los lugares donde hay escasez. Y hay un lugar donde se necesita que nosotros vayamos a darle una mano ayuda, una mano amiga. Entonces, como nuestro testimonio, porque debemos de saber que el Evangelio será predicado para testimonio, entonces ahí vendrá el fin. Entonces, la misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen, consiste en darle a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlo para Cristo con la eficacia del Señor. Entonces, la evangelización es una tarea que nos abre a nosotros la oportunidad de hablarle a las demás personas. Pero ¿cómo vamos a hablarle? A través de nuestro testimonio. Por eso es que, como estaban hablando hoy, en la parte que estábamos hablando, hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, necesitamos salir de la ciudad, tal como lo hizo el hombre. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces esos grandes mensajeros, esos grandes discípulos del Señor, esos grandes profetas del Señor, los siervos del Señor, estaban fuera de la ciudad. Entonces, hay muchas personas que se preguntan, oh, y si yo me salgo de la ciudad, entonces, ¿quién va a predicar en la ciudad? Ahí la cita lo dice el mensajero de Dios, ¿serán aumentadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante las visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá sobre la tierra. Nosotros como discípulos misioneros sabemos que tener esa comunión con Dios, esa comunicación, este contacto con el Señor, para después entonces ir a las ciudades a predicarle a otros. Yo testimonio de nosotros. Nosotros vivimos en el campo. Y cuando nosotros sentimos que estamos preparados para salir a la ciudad, entonces mi esposo y yo vamos. Y tengo un testimonio de que un día nosotros nos paramos en una clínica donde había mucha gente con libros, revistas, con Biblia. Y yo quiero que ustedes vean, no fuimos nosotros los que tuvimos que ir de los 102 a llevar el evangelio,
sino las personas se nos acercaron. Mi hermano, deme uno. Hermano, deme para mi primo. Hermano, tengo un hijo que necesita. Hubo una señora que se nos acercó y nos dijo, yo tengo un hijo en Estados Unidos, yo quiero que usted me dé una para ella. Entonces, es bonito como las personas se nos acercan y muestran que tienen hambre y necesidad. Y ahora que la persona todavía en el Espíritu de Dios está aquí, que todavía no se ha ido de los incrédulos, nosotros tenemos que Amén. utilizar el tiempo para ir a llevarle a otro el Evangelio y para decirle que estamos en juicio y que tenemos un plan, que el Señor tiene un plan de redención para cada uno y que estamos en este mundo no solamente como muchos piensan, nacemos, crecemos y morimos. No, después de la muerte hay salvación y hay vida eterna. Pero ¿cómo está esa Amén. salvación? Guardando sus mandamientos, guardando su palabra y sabiendo que debemos de temer a Dios y darle gloria, como dice el mensaje de este año. Esta es otra de las partes también que debemos de salir al mundo a predicar el mensaje de este año, a decirle que Amén. estamos en un juicio, pero que debemos de temer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo a quien ha enviado. Entonces, que el Señor Amén. nos Gracias, bendiga, hermanita. dice que solamente tenía 5 minutitos, que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser verdaderos discípulos para llevar esa misión. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Norca. Sí, he permitido algún minutito más porque como se cortaba, saliste, volviste a entrar, pero pudimos escuchar el mensaje. Muchísimas gracias, hermanita, y pasamos ahora al hermano Marlon. Él nos va a hacer la oración por la congregación y por el hermano Gerardo, que hoy va a estar predicando, y la lectura bíblica. Adelante, hermano, cuando usted quiera. Hola hermanitos, buen sábado con todos de acá de la distancia. Espero se me escuche bien hermano, porque ando como Sí, medio sí, sí, se le escucha perfectamente, confundido, no sé hermano. si está la señal baja. Bueno, en la lectura bíblica dice en Apocalipsis 21, 3, 4, la palabra de nuestro Dios dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, Dolor, ni dolor, clamor, porque las primeras las cosas pasaron. pasaron. Mis queridos Aquí todas hermanos y son hermanas, con este pensamiento bíblico, los que pueden postrarse de rodillas lo haremos y los que no, Amén. cierran sus ojitos y me acompañan en la oración. Querido y cariñoso Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque solamente tú eres digno de adoración y de exaltación y de respeto. Queremos pedirte, Padre Santo, que en el nombre y por los méritos perfectos y únicos de Cristo nuestro Salvador, perdone nuestras faltas, nuestros errores y que la justicia de Cristo nos envuelva y nos cubra de la vergüenza de nuestra desnudez, para que tú ya no nos veas a nosotros, sino que veas a Cristo en nosotros. Queremos pedirte de manera especial que nos honres con tu espíritu en nuestras vidas, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, a través del instrumento de nuestro hermano Guaymí, que va a tener el tema principal de tu palabra, y que por tu mismo espíritu, a lo que vamos a escuchar tu palabra, nos permitas tener la reverencia apropiada para que podamos escuchar tu voz. Permite que nuestros pensamientos no se desplacen a las cosas seculares de este mundo, sino que sean dirigidas a las realidades eternas que tú vas a dirigir en esta mañana, Padre. Quédate con nosotros y que todo lo que hagamos y pensemos y hablemos sea con el propósito de honrarte y glorificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Porque te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanito Marlon. Gracias por la lectura y por la oración. Y bueno, sin más dilación, damos la bienvenida al hermanito Gerardo Wymin.
con muchas ganas, hermanito, de escuchar esta segunda parte. Nos quedamos todos con la primera. ¡Ay, queremos más! Así que adelante con la liberación y segunda venida de Cristo. Es todo suyo, hermano. Amén. Gracias. Amén. Feliz sábado para todos. Un fuerte abrazo y saludos. Esta vez desde Tegucigalpa. Ya me mudé de sitio, Wow. ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si pueden ver la presentación. ¿Se mira bien? ¿Está cargando, hermano? Ahora, ahí la tenemos. Estupendo. ¿Ya? Gracias. Ok. Entonces voy a ver si la puedo ampliar. Bien, pues para este sábado el tema es la liberación y la segunda venida de Cristo, la segunda parte de donde nos habíamos quedado la vez anterior. ¿Se mira bien en pantalla la presentación, sí? Sí, sí, se ve perfectamente. Sí, Bien, se ve perfecto. Sí. entonces, avanzamos. Eh, la vez anterior hablamos acerca de la ley dominical y el decreto de muerte. El pueblo de Dios, el pueblo adventista, recordemos que el juicio comienza por la casa de Dios. La primera tanda de sellados, pues tenemos que ser los adventistas del séptimo día. Entonces, antes de que venga la ley dominical, ya el pueblo adventista tiene que estar sellado. Una vez viene la ley dominical, comienza el zarandeo también. Y Dios le da la lluvia tardía al pueblo de Dios. ¿Sí? Es en ese momento, sí va a haber un decreto de muerte. Decíamos, si leímos las citas, va a haber muerte en esos momentos, va a haber persecución, ¿verdad? Roma recupera el poder, y leímos las citas en el conflicto de los siglos más que todo, cuando una vez recupera el poder, comienza entonces a perseguir. Lo hace también la imagen de la bestia. Alguien mandó, no sé si fue el hermano Carlos, mandó algo y también lo hace. La persecución comienza pues obviamente en Estados Unidos, pero en Europa quien va a hacerlo más es la bestia también. La imagen y la bestia, ambos persiguen. Luego viene el derramamiento de la lluvia tardía y Dios retiene los vientos, ¿verdad? Se da esa primera tanda de sellados, estos adventistas sellados, llenos del poder del Espíritu Santo, salen a predicar, así como dijo la hermana Norca, sin miedo, predicando la verdad, con el poder de Dios, la verdad, toda la verdad, no solamente el sábado, toda la verdad del Padre y del Hijo. Y eso causa entonces persecución en algunos, pero otra gente va entendiendo también. Gente que está en otras denominaciones, pues va siendo sellada, también ya es la segunda tanda, ¿verdad? De sellados. Estos sellados, van siendo sellados, también van siendo perseguidos, ¿verdad? Por mientras se termina el sellamiento, Dios está reteniendo todavía los vientos. ¿Qué más vimos también? Vimos el fin de la gracia y las 7 postreras plagas. Una vez que estén todos los sellados, todos los 144,000 sellados, nos dice la Biblia, ya puede entonces Dios liberar esos vientos y comienzan entonces a caer las 7 postreras plagas. ¿Quiénes reciben las plagas? Obviamente los que no fueron sellados, los que recibieron la marca de la bestia. Y ese es precisamente el mensaje que nosotros tenemos que enseñarle al mundo entero. ¿A dónde estamos proféticamente ubicados y qué es lo que viene? ¿Verdad? ¿Y cuál es la solución? La solución es Cristo Jesús. Ese es el mensaje nuestro. No es tanto de bautizar, si se bautizan, magnífico, pero es de sembrar la semilla para que cuando esto suceda, pueda que ellos tomar la decisión correcta, ¿verdad? Esa es la misión. Para eso Dios levantó este movimiento adventista, para predicar estas verdades, el mensaje de los 3 ángeles. Luego viene el decreto de muerte. A raíz de las plagas, leímos nosotros, pues la gente ya no hay gracia, obviamente. Aquellos que recibieron la marca de la bestia, totalmente esas mentes controladas por Satanás, lo leímos en las citas, y entonces ellos se reúnen, Satanás los junta, dice,
y le reclaman a los dirigentes. Los dirigentes están preocupados porque hay caos en el mundo entero. Imagínense, no hay comercio porque una tercera parte de los mares se convirtió en sangre. Comercio marítimo no puede haber, ¿verdad? En otros lados están cayendo otras plagas y así, entonces hay desastres naturales graves. Y la población entonces se reúne, le exige a sus gobernantes una solución, y la solución es este decreto de muerte, ¿verdad? Que ya estas plagas son causadas por este pequeño grupo que no se ha querido pinchar, que no ha querido obtener la vacuna del cambio climático, la cual es el domingo, y las plagas son cambio climático. Entonces hay un grupo que no se quiso pinchar, que no se quiso vacunar, y este grupo es el que está causando estas plagas. Así que entonces ellos deciden mejor crear un decreto de muerte, establecer un decreto de muerte que no va a entrar en vigencia inmediatamente. Hay un periodo, a mi entender es un periodo de 15 días, eso lo podemos estudiar después, pero hay un periodo entre que se promulga el decreto y que entra en vigencia el decreto, ¿sí? Y luego viene entonces la liberación de Dios. Justo en el día en que ese decreto va entrando en vigencia, entonces se da la liberación del pueblo de Dios. Ahí fue donde más o menos nos hemos quedado con la presentación en la primera parte. De aquí en adelante, entonces, obviamente, seguimos con la segunda parte, ¿verdad? Miremos lo que nos dice la cita de, del Espíritu de Profecía. Nos dice, fue a la medianoche que Dios eligió liberar a su pueblo. Había un lugar claro de gloria establecida, de donde vino la voz de Dios como muchas aguas sacudiendo los cielos y la tierra. ¿Liberarlo de qué? Pues de este decreto de muerte. ¿Por qué a la medianoche? Porque los decretos siempre comienzan al inicio del día. Y el hombre, ¿verdad? Contrario a lo que la Biblia dice, el hombre comienza siempre el día a la medianoche. A la medianoche es cuando se da el cambio. Hoy creo que es 8 o 9, no sé. Entonces, a la medianoche va a cambiar de fecha. Ya no va a ser 8, sino que va a ser 9 de noviembre, por lo menos aquí donde estamos nosotros en esta parte del mundo. Sí, entonces es a la medianoche cuando este decreto va a entrar en vigencia, cuando Dios libera a su pueblo, cuando está a punto de perecer el pueblo. Dios no va a permitir, fíjense qué interesante esto, Dios no va a permitir que el pueblo de Dios perezca ahí. Dice que va a ser una gran honra para Dios, y lo que hemos estado estudiando en Juan 17, va a ser una honra para él preservar la vida de aquellos. Sería un triunfo para Satanás, dice el Espíritu de Profecía, que el pueblo de Dios se ha exterminado totalmente este planeta, que se ha raído de este planeta. Nunca, nunca, nunca este planeta le ha pertenecido totalmente a Satanás. Siempre ha habido alguien acá. Cuando en el libro de Job, por ejemplo, se le pregunta, Job, ¿y tú de dónde vienes? En otras palabras, ¿a quién está representando? Y la respuesta de Job es, vengo del planeta Tierra, vengo representando al planeta Tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Todavía ese planeta está en disputa, le dice. Ahí tengo a mi siervo Job. No cantes victoria, no es del todo tuyo. Y así, siempre ha habido un remanente, pues. Siempre ha habido un remanente. Nunca este planeta le ha pertenecido totalmente a Satanás. Eso es lo que él quiere, que este planeta le sea totalmente a él, porque en su mente retorcida, si este planeta le perteneciera totalmente, él se podría convertir en Dios acá. Y como Dios, entonces Dios, el verdadero Dios, ¿verdad? El Padre, tendría entonces que respetar ese libre albedrío de este planeta y dejar entonces que la gente le adore a él. Pero finalmente eso nunca va a suceder. Continuamos entonces. A ver. Dice, el pueblo de Dios, algunas en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados
escondrijos de bosques y montañas. Invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes grupos de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, el Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos. También nos dice eso, ¿verdad? Entonces, como hemos estado leyendo, fíjense ahorita, casualmente, en evento de los últimos días, de la salida del campo. El pueblo de Dios va a estar en ese momento ya en el campo. Algunos sí, en las cárceles, quizás los que no pudieron salir. Porque recuerden ustedes que hay mucho pueblo de Dios que aún está en Babilonia, por ejemplo, y que este mensaje de salida al campo, ellos no lo han recibido, pero son pueblo de Dios. Están en Babilonia aún, pero cuando reciben este mensaje del cuarto ángel, precisamente, de Apocalipsis 18, ellos entienden y pasan a engrosar la fila del pueblo de Dios, pero lamentablemente quizás para ellos no hay chance para salir de las ciudades. Estamos hablando de evangélicos, de católicos, de mormones, de gente que tal vez no pertenece a ninguna iglesia ahora, pero es pueblo de Dios. Ellos quizás no pueden salir de las ciudades. Ellos van a estar en cárceles. No sé si van a haber adventistas en cárceles, la verdad, porque como leímos hoy, el anuncio es que tratemos de salir de las ciudades. Quizá algunos no lo van a poder hacer por alguna circunstancia, ¿verdad? Pero esa es la excepción en la regla. La regla es que tratemos, que procuremos por todos los medios salir de las ciudades. ¿Qué más nos dice? Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro lado del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. A la medianoche, ¿verdad? Están esperando con reloj en mano y dieron la medianoche y entonces ahí sí, ya había libertad para que el pueblo en general pudiera matar a este grupo que está causando estos desastres naturales. Justo en ese momento es que se da esto que estamos leyendo ahorita. No tuvieron chance de destruir al pueblo de Dios. Jesús intervino en ese momento. Mire que no es la segunda venida de Cristo todavía. Esa medianoche, dice, cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza eterna parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de rocas, como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en los que los magnates han malgastado su riqueza en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las ciudades se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Eso lo encontramos en
Conflicto de los siglos, página 620. Ahora, mire que lo que estamos leyendo aquí en el conflicto de los siglos, a mí por eso que me encanta el escrito profecía, porque son comentarios bíblicos. Está en la Biblia, lo encontramos en, en Apocalipsis, capítulo 16. Ustedes lo pueden buscar ahí, Apocalipsis 16, versículo 17, bajo el subtítulo La séptima plaga. Esto que leímos ahorita, hermanos, esta es la séptima plaga. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo, hecho está. Entonces, versículo 18, hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en tres partes. Aquella unión que había habido del dragón, de la bestia y el falso profeta se terminó en ese momento. Esa alianza, ¿eh? La ciudad se dividió en tres partes, dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, unas piedras de casi un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Como ven, lo que ahorita leí la Biblia, repito, la séptima plaga es lo que leí. Eso es lo que está escrito aquí en el conflicto de los siglos al momento de la liberación del pueblo de Dios. Hasta ahí, mis hermanos, lo que estamos viendo ahorita es cuando la piedra cae. ¿Se acuerdan de aquella figura de Daniel 2? Cuando la piedra cae sobre los pies, eso es lo que estamos viendo ahorita. Hasta ahí llegan los periodos proféticos de Daniel 12, que muchos rechazan que son para el futuro. Dicen que son pasados. No, Daniel 12 es totalmente futuro. Hasta ahí llega Daniel 12. Los periodos proféticos hasta ahí llegan con la séptima plaga. De ahí en adelante lo que queda pues son momentos antes de la segunda venida de Cristo. Repito, todavía no es la segunda venida de Cristo acá. Simplemente está cayendo Babilonia. Este último poder que alcanzó Roma al final de la historia, porque Roma es el octavo, es el último imperio que va a estar sobre este mundo. Entonces, ahí es donde golpea la piedra. Seguimos. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Aquí se da la resurrección especial. En ese momento dice, resucitan aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel. En ese momento, pues Ellen White resucita. Todos estos pioneros que entregaron todo, ¿verdad? Por la obra, resucitan en ese momento. Aquellos adventistas que han muerto, que anhelaron ver la segunda venida de Cristo, que han predicado la verdad, también entonces resucitan en ese momento. ¿Quiénes más? Pues los últimos que van a ser mártires, que también que murieron por tener fe en el mensaje del tercer ángel. Estén hoy en día en la iglesia adventista o estén aún en Babilonia. El pueblo de Dios, pues, que va a morir por aceptar el mensaje de los tres ángeles, por no recibir la marca de la bestia, va a resucitar en ese momento. Dice, no todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al enseñarse con el pueblo de Dios, observadores de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Ahí se les quitó el enojo, de un solo se les bajó. Dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Mire que hasta en ese momento se está declarando el día y la hora de la venida de Jesús. ¿A quiénes? A los 144,000 que quedaron vivos, más a los que resucitaron
creyendo en el mensaje del tercer ángel. Dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como un estruendo de los más estrépitos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillará el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Qué maravilloso. Aquí se anuncia entonces el día y la hora, ¿verdad? Hasta en ese momento. Mientras tanto, no sabemos. Vi un video hace poco, no me recuerdo si lo vi el viernes por la noche, de La Verdad Ilustrada. No sé cómo se llama el hermano, es español, y él hablaba acerca del 2031. Decía, no puedo asegurarlo, porque la Biblia nos dice que no se sabe, tampoco podría rechazarlo, porque si hay algunas evidencias que ahí se cumplen los 6.000 años. No sabemos en realidad cuándo va a ser. Muy bonito video, por cierto, del hermano. No sabemos cuándo va a ser. Hasta en ese momento vamos a saber exactamente cuándo, ¿verdad? Podemos más o menos intuir por lo que está sucediendo, ver las señales y eso, pero saber cuándo, pues en realidad no lo sabemos todavía, a ciencia cierta, ¿verdad? Dice, pronto aparece en el este una nube negra del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. Esa es la segunda venida de Cristo. Se anunció previamente cuando resucitó en la resurrección especial, ¿verdad? Y ahora sí, entonces, se está viendo esta segunda venida de Cristo. Mientras tanto, no sé si lo tengo en esta presentación, pero mientras tanto, aquellos impíos, aquellos que se dieron cuenta que en ese momento, ya para ese momento ya se dieron cuenta que fueron engañados. Dice que las armas que iban a ser utilizadas para matar al pueblo de Dios, una vez este decreto entraba en vigencia, son usadas entonces para matar a los falsos pastores, a los que predicaron falsamente. Incluso Ellen White tiene unas citas que son un poco pesadas en la presentación original que le compartí a las hermanas. Ahí iban las citas, ahorita no las tengo aquí, porque creí que eran muy fuertes, pero ella menciona la sinagoga de Satanás. Dice que en ese momento la sinagoga de Satanás adora a nuestros pies. Y miren qué terrible, hermanos, que ella luego describe que esta sinagoga de Satanás eran adventistas del séptimo día. Los hermanos que nos rechazaron, quizás los que están negando acerca de Daniel 12, los que están negando acerca de la verdad del Padre y del Hijo, donde estamos empezando ya a ser perseguidos en algunos sitios. Perseguidos en el sentido de que nos cierran, nos sacan de las iglesias, nos cierran los púlpitos, no nos dejan predicar, nos dicen que somos disidentes. En ese sentido. Entonces, esta gente que no se logró arrepentir, que no fue sellada al final, entonces son los que adoran a los pies, y Ellen White le llama la sinagoga de Satanás. Terrible. Dice, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige unas miradas a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Todos salen de su tumba de igual estatura que cuando en ella fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura
y formas majestuosas, de porte poco inferior al Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En ese respecto se nota la gran degradación de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Va a ser hermoso, hermanos, impresionante, dice. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán los escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo y las alas al moverse gritan santo y el cortejo de los ángeles exclama santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Hermanos, imaginemos estas escenas, hermanos. Son maravillosas. Todos creo que los que estamos aquí hemos perdido a algún amigo, algún familiar. Dice, hay mujeres, hay familias que quizá han perdido algún niñito, ¿verdad? Pequeño. Pues los ángeles lo van a llevar en los brazos, ¿verdad? Se los van a resucitar. La fe de los padres son depositadas en este caso, en los niños también. Y sí les cubre a estos niños. Niños que tal vez no tenían la madurez necesaria para decidir por ellos mismos. En ese momento son resucitados, ¿verdad? En ese momento nos podemos abrazar con nuestras familias, algún tío, algún abuelo, abuela, ¿verdad? Que ha muerto, o padre o madre, que ha muerto en Cristo Jesús. En ese momento vamos a poder abrazarles, juntarles. Ya no va a haber más lágrimas ni dolor, nos dice. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos entonces. Dice, vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se les presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Es Jesús quien nos va a poner esa corona a cada uno de nosotros. Asimismo, los ángeles trajeron arpas y Jesús le presentó a los santos. Y los caudillos de los ángeles preludaban la nota del cántico que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa y dejaban oír melodiosa música enfrente y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad y al llegar a ella la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran toda la gente que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyos semblantes irradiaban gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria, para que la adicionaran vuestros pesares. No habrá más muerte, ni llanto, ni pesar, ni dolor. Vi que la hueste de los redimidos se postraba y echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús. Y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo en su deleitosa música y cantos al Cordero. Ahí, hermanos, termina ya esta historia, esa traslación. Ahora, antes de que lleguemos a esto, vienen tiempos difíciles también. Y tenemos que estar preparados para ellos. Miren, ahorita esta semana que pasó, pues fue electo Donald Trump. Y mucho se habla del proyecto 2025.
Él trató de desmarcarse, pero creo que fue una estrategia de campaña nada más. Había mucha gente cercana a él, Ben Carson, uno de ellos, adventista del séptimo día, que participó en ese proyecto del 2025. Yo creo que sí van a impulsar y les recomiendo, si no han visto ese mensaje del hermano de la verdad ilustrada, les invito a que lo miren. Él no pone fechas, es muy claro en no poner fechas, pero sí es muy, relata con suma claridad, creo yo, algunos eventos que tienen que suceder pronto, ¿verdad? Y uno de ellos creo que es este proyecto 2025 que lo podría impulsar Donald Trump. Ahora, quiero compartir con ustedes entonces otros pasajes. Esto está en un libro que se llama Notas biográficas de Ellen White y es el trayecto que tenemos que hacer, porque hermanos, tenemos que aprender a depender solamente de Dios. Aquí vamos a quedar, toda ayuda en este planeta se nos va a quitar. No va a haber ni familia, ni amistades, ni autoridades, ni leyes que nos protejan. Vamos a quedar solamente dependiendo totalmente de nuestro Señor, totalmente de Jesús, de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial, totalmente, ¿verdad? Satanás se va a posesionar sobre este planeta. Ya dijimos, aquellos que reciban la marca de la bestia, las mentes van a estar dominadas totalmente por Satanás. Va a ser terrible eso. Dice, leo entonces, y creo, ojalá que me dé tiempo, yo creo que sí me da tiempo para leer esta cita. Esto está, repito, Notas biográficas de Ellen White, capítulo 30 se llama. Creo que es el camino angosto, creo que ahí se llama el capítulo. Capítulo 30, Notas biográficas de Ellen White. Dice, una porción de esta asamblea comenzó un viaje. Teníamos carruajes pesadamente cargados. Mientras viajábamos, el camino parecía ascender. A un lado de este camino había un profundo precipicio. Del otro lado había un muro blanco, alto y liso, como el que hay entre las habitaciones revocadas. A medida que procedíamos el viaje, el camino se hacía más angosto y más alto. En algunos lugares parecía tan estrecho que llegamos a la conclusión de que no podíamos viajar más en carros cargados. De manera que soltamos los caballos, tomamos una porción del equipaje de los carros, la colocamos sobre ellos y proseguimos cabalgando. Ya no iban con los carruajes, sino que iban ahora a caballo, ¿verdad? Y los caballos cargados. Al continuar, la senda siguió angostándose. Nos vimos obligados a pegarnos lo más cerca posible del muro para evitar caer del estrecho camino al profundo precipicio. Al hacer esto, el bagaje que está sobre los caballos raspaba el muro y hacía que nos ladeáramos hacia el precipicio. Temíamos caer y ser hechos añicos sobre las rocas. Sacamos entonces el equipaje de encima de los caballos y este cayó en el precipicio. Continuamos a caballo y al llegar a los lugares más estrechos en el camino teníamos mucho temor de perder el equilibrio y caer. En tales ocasiones una mano parecía tomar las riendas y guiarnos por el camino peligroso. Miren, aquí ya no llevan ni equipaje, solamente a caballo. Continúo. Como la senda se hacía más estrecha aún, decidimos que no podíamos viajar seguros cabalgando. Dejamos los caballos y continuamos a pie de a uno, cada cual siguiendo los pasos del anterior. En este punto parecieron descolgarse unas cuerdas pequeñas del alto muro blanco. Las tomamos con ansiedad para que nos ayudaran a guardar el equilibrio por la senda. A medida que viajábamos, la cuerda se movía con nosotros. Por fin el sendero se hizo tan angosto que llegamos a la conclusión de que podíamos viajar con más seguridad sin zapatos ni medias. Nos los quitamos y viajamos descalzos. Entonces pensamos en aquellos que no se habían acostumbrado a soportar privaciones y durezas. ¿Dónde estaban ahora? No se hallaban en el grupo. Cada vez que el camino cambiaba, algunos quedaban atrás y permanecían solamente los que estaban acostumbrados a soportar vicisitudes. Las privaciones del camino solamente hacían que estas personas estuvieran más ansiosas de proseguir hasta el fin. Mira, aquí quiero hacer un pequeño espacio y me refiero a lo que la hermana Norca dijo y lo que leyó la hermana Grace. Ese es uno de los motivos también por los cuales Dios nos quiere en el campo a nosotros. Mire lo que dice. Pensé en aquellos que no se habían acostumbrado a soportar privaciones y durezas. Amigos, la vida en el campo es dura, no es fácil.
eh, hay que comer quizá a veces hasta poco, ¿verdad? Hasta poco, no hay tanta variedad como en la ciudad. Ahorita, fíjense, me vine aquí a la ciudad porque tenía que recoger a mi mamá, andaba en un evento de unas señoras de un hospital evangélico que estaban celebrando años, y entonces ella quería asistir, y entonces era en otra ciudad, era que me quedaba rumbo a Tegucigalpa, entonces la pasé por ella y me la traje a Tegucigalpa porque aquí vive ella. Pero aquí en las ciudades hay tantas facilidades que no estamos acostumbrados a privaciones y durezas, estando en la ciudad, ¿verdad? Quizá la gente que lamentablemente quizá nació, creció bajo otras circunstancias de pobreza, que en este país abunda mucha gente así. Están acostumbrados más que nosotros a estas situaciones. Pero tenemos que ir poco a poco avanzando en esto, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios, yéndonos al campo, donde la situación es más dura, más difícil. Aquellos hermanos que están en países más desarrollados, que tienen más ventaja económica, digamos, que nosotros, pues también hay que ir aprendiendo a desprenderse, ¿verdad? De este equipaje, como dice esta lectura, fíjense, ¿verdad? Poco a poco a ir compartiendo cada día más. Y los recursos al final son de nuestro Dios. Y se necesitan recursos para terminar la obra, porque sabemos que la organización un 5 nos va a poner. O sea, nos toca a los laicos, con lo mucho o poquito que tengamos, ponerlos a los pies de Cristo, los recursos para el avance de la obra. No hay de otra. Es la única solución, ¿verdad? Y lo hacemos, creo yo, con mucho amor. Continúo y ya casi terminamos. Dice, nuestro peligro de caer del sendero aumentaba, nos pegamos a la pared blanca y sin embargo no podíamos colocar nuestros pies completamente en el sendero porque era demasiado angosto. Entonces suspendimos todo nuestro peso de las cuerdas exclamando, nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. Las mismas palabras fueron pronunciadas por todos los miembros del grupo que marchaba por el estrecho sendero. Al escuchar el ruido de la alegría y la rebelión que parecía provenir del abismo que estaba debajo, nos estremecimos. Oíamos juramentos profanos, chistes vulgares y cantos bajos y viles. Oíamos cantos de guerra y cantos de baile. Oíamos instrumentos musicales y risotadas ruidosas, mezcladas con maldiciones y clamores de angustia y de amargo lamento. Entonces aumentaba más que nunca nuestra ansiedad por mantenernos en el estrecho y difícil sendero. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados a suspendernos completamente de las cuerdas, que aumentaban en tamaño a medida que progresábamos. Por fin llegamos a un gran precipicio, en el cual terminaba nuestro camino. No había nada ahora para guiar nuestros pies, nada sobre la cual dejarlos descansar. Nuestra entera confianza debía estar en las cuerdas, que habían aumentado en tamaño hasta ser tan gruesas como nuestros cuerpos. En este punto nos acosó durante un tiempo la perplejidad y la angustia. Con medrosos susurros inquiríamos, ¿a qué está adherida la cuerda? Mi esposo estaba precisamente delante de mí. Estamos hablando aquí de Jaime White, ¿verdad? Grandes gotas de sudor caían de su frente. Tenía las venas del cuello y de las sienes engrosadas el doble del tamaño habitual, y gemidos contenidos y agonizantes escapaban de sus labios. El sudor me chorreaba por la cara y sentí tanta angustia como nunca antes. Estábamos frente a una terrible lucha. Si aquí fracasábamos, todas las dificultades de nuestro viaje habían sido en vano. Delante de nosotros, del otro lado del precipicio, se extendía un campo hermoso de pasto verde, de unos 15 centímetros de alto. No podía ver el sol, pero rayos de luz brillantes y suaves que se parecían al oro y la plata finos descansaban sobre ese campo. Nada que hubiera visto sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con este campo. ¿Pero tendríamos éxito en llegar hasta él? Esta era la ansiosa pregunta. Si la cuerda se rompía, estábamos perdidos. De nuevo, en susurros de angustia fueron pronunciadas las palabras, ¿qué sostiene las cuerdas? Por un momento dudábamos aventurarnos. Entonces exclamamos, nuestra única esperanza es confiar totalmente en la cuerda. De ella hemos dependido en todo este difícil camino. No nos fallará ahora. Todavía estábamos dudando con angustia. En ese momento escuchábamos las palabras,
Dios sostiene la cuerda, no debemos temer. Las palabras eran repetidas por aquellos que estaban detrás de nosotros y junto con ellas, Él no nos haría, no nos faltará ahora. Hasta aquí nos ha conducido con seguridad. Mi esposo entonces se arrojó por encima del terrible abismo hasta el campo hermoso que se veía más allá. Inmediatamente yo lo seguí. Oh, qué sentimiento de alivio y gratitud a Dios experimentamos. Oí voces elevadas en triunfante alabanza de Dios. Yo estaba feliz, perfectamente feliz. Miren qué relato este de Ellen White. Y eso es lo que nos espera, amigos y hermanos. Tenemos que ir poco a poco, ir dejando ver estas cargas, nuestro carácter, nuestros pecados, muchas veces hasta inclusive lo que nos gusta, ¿verdad? De comer, ir dejándolo poco a poco, ir confiando cada día más en nuestro Dios, ir repasando cómo Él ahí nos ha llevado hasta acá y cómo promete entonces seguir con nosotros aún. Ese es el camino, esa es la senda, ¿verdad? No va a ser fácil. Ya llegó Trump, vamos a ver qué viene de aquí en adelante. No será fácil, pero por eso yo escribí en aquel momento y quizá alguien lo malinterpretó. Tenemos que acelerar el paso de nuestra preparación. Todavía hay tiempo de paz ahorita. Aprovechemos este tiempo para acelerar el paso. No significa que si hubiera ganado Kamala nos hubiéramos tenido que relajar, no. Pero ahora, al ver la señal que está tan cerca, pues lo lógico es, hermanos, que aceleremos el paso de la preparación, que oremos más, que estudiemos más, que en esa lucha que Satanás y Dios tienen por nuestra ciudadela, por la mente, fortalecer esta ciudadela, cortar esas, cuidar las avenidas del alma, ¿verdad? Cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que hablamos, cuidar las avenidas del alma, porque esa es la lucha. La lucha es por este pedazo de frente, gran frente a la mía. Esa es la lucha, ¿verdad? Así es que Dios nos ayude en esta lucha, en este proceso, en este viaje. Lo que leímos ahorita fue un viaje y espero, ¿verdad? Que aunque aquí solo nos estamos conociendo por camarita, que todos estemos reunidos en esa mesa que mide miles de kilómetros en esa primera cena del Señor. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Honduras. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Bueno, menudo mensaje. Este mensaje no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano, por habernos compartido este precioso mensaje. Y sí, grandes son las pruebas, ¿verdad? Para el pueblo, las que vamos a tener que enfrentar, pero es hora de prepararse, es hora de estar completamente 100% entregados al Señor en todo. Y Él, estoy segura que Él nos hará vencedores. Solo de esa manera podemos hacerlo, Él haciéndonos vencedores. Solamente, hermano, así es. Así es. Muchísimas gracias. Bien, queridos, pues vamos a nuestro último himno de hoy. Vamos allá. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió
Amén. Precioso himno. Querido hermano, Lindo. es lindísimo este himno. Amén. ¿Nos despediría, por favor, en oración, querido hermano Gerardo? Sí. Nos Amén. ponemos de rodillas para orar. Claro. Padre amado, hemos leído, hemos escuchado, hemos aprendido, Señor, acerca de los eventos finales, de lo que viene para nosotros, Padre amado. Ayúdanos en este sendero que se va a ir haciendo más angosto, Padre, a avanzar. Tú nos amas, Padre amado. Leyendo el espíritu de profecía, vi una cita que decía que cuando nosotros pecamos, cuando caímos en pecado la raza humana, Jesús se ofreció al Padre para venir a morir por nosotros. Cuán amor del Padre, permitir que su Hijo viniera a morir por nosotros. A Él le dolió, pero por amor a nosotros, permitió que eso sucediera. Como Padre Todopoderoso, como Dios omnipotente, ver esas escenas cuando su Hijo estaba siendo crucificado en la cruz. Tenía el poder para liberarlo. Lo amaba porque es su Hijo, pero por amor a nosotros, permitió que eso sucediera. Gracias, Padre infinito, por tu amor. Gracias por amarnos tanto. Haznos recordar estas promesas, esos pasajes, Señor Santo, sobre todo de ese infinito amor, para que nuestra fe no flaquee, Señor. Quédate con nosotros y bendícenos. Que este día siga siendo una delicia para nosotros. Aquí recién comenzamos el día, otros hermanos quizá ya lo están terminando, pero que este sábado sea una delicia. Bendiga, Señor Santo, a aquellas personas que van a estar predicando en diferentes lugares, la verdad presente. Que tu Amén. Santo Espíritu los guíe, ilumine sus mentes e ilumine también las mentes de aquellas personas que van a escuchar esos mensajes. Hay diferentes hermanos en diferentes partes del mundo ahorita. Unos están prestando para campaña. Sé con ellos, Señor Santo. Bendícelo. El poder de tu Espíritu Santo esté con ellos. Gracias, Señor, por escucharnos a nosotros acá. Y quédate con nosotros, Señor, en el resto de este día. Bendícenos a todos los que aquí estamos reunidos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Muchísimas Amén. gracias, hermanito, por la oración. Voy a compartir el último himno. Vaya. Sea con su pueblo.